Nunca olvidaré la noche en que la belleza y el misterio se cruzaron en mi camino. Era un día cualquiera en el corazón de Madrid, con las luces de la Gran Vía parpadeando como estrellas caídas. Pero en mi interior había una inquietud que no podía sacudirme. ¿Qué me llevó a detener mi coche al borde de la carretera justo cuando una figura esbelta se acercaba, envuelta en la penumbra de un atardecer que prometía más de lo que cumplía? La mujer que se acercó era como un espejismo. Su belleza era casi surrealista, con cabellos oscuros que caían en ondas suaves sobre sus hombros y ojos que brillaban con un fulgor extraño, como si guardaran secretos que no debía conocer. Se llamaba Lucía. Me lo dijo con una voz suave que resonó en mi pecho como un eco lejano. En un instante lo olvidé todo: mis preocupaciones, mis rutinas e incluso la advertencia de mi madre de no hablar con extraños. En mi mente solo había un deseo irrefrenable de ayudarla. El aire estaba impregnado de un silencio inquietante y la carretera, que normalmente estaría llena de ruido y vida, parecía haber sido tragada por un vacío inexplicable. Era una noche oscura, pero no había luna, solo un mar de estrellas que parecían vigilar cada uno de mis movimientos. La sensación de que algo no estaba bien se instaló en mi pecho, pero la curiosidad fue más fuerte que mi instinto. ¿Por qué se encontraba sola en un lugar tan apartado, a las afueras de Carabanchel? Mientras conducía, Lucía me habló de su vida, de sueños rotos y de un pasado que la perseguía. Las palabras fluían de sus labios como un río desbordante, y yo, atrapado en su hechizo, no podía evitar sentir que su historia resonaba con mi propia vida. Había algo en su mirada que me recordaba mis propios fantasmas. La pérdida de mi padre en un accidente de tráfico, la soledad que había seguido a su ausencia. La conexión era innegable, casi palpable, pero en el fondo, una voz susurrante me decía que no todo lo que brilla es oro. Los primeros signos de conflicto comenzaron cuando llegamos a un cruce solitario, donde las luces del faro apenas iluminaban la carretera. De repente, una ráfaga de viento frío atravesó el coche, como si una sombra invisible hubiera entrado a la fuerza. Lucía se quedó en silencio. Sus ojos se volvieron serios y por un instante me pareció que su rostro se transformaba, como si la belleza que me había cautivado se desvaneciera, revelando un destello de algo más oscuro. Me pregunté si era solo mi imaginación o si había algo sobrenatural en su presencia. El ambiente se tornó denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. El paisaje que nos rodeaba se sentía como un laberinto de sombras, y los árboles que bordeaban la carretera parecían inclinarse hacia nosotros como si quisieran escuchar nuestra conversación, o peor aún, participar en ella. En ese momento comprendí que Carabanchel no solo era un simple barrio, sino un lugar cargado de historias, de susurros de almas perdidas que parecían danzar entre las ramas. El asfalto brillaba con una humedad inquietante, reflejando las luces del coche de una manera que me hizo sentir como si estuviera conduciendo hacia un abismo. La noche comenzó a cerrarse sobre nosotros, y el murmullo de la ciudad se desvaneció en un silencio ensordecedor. Recordé las advertencias que había oído sobre la oscuridad de Madrid, cómo la ciudad podía devorar a quienes se adentraban en sus secretos sin cuidado. Mi mente empezó a divagar, recordando las leyendas urbanas sobre almas errantes y encuentros fatídicos, pero la voz de Lucía me sacó de mis pensamientos. ¿Te gustaría saber más sobre mí?, preguntó, y en su tono había una mezcla de seducción y peligro que me dejó helado. A medida que las luces del coche iluminaban su rostro, el aire se volvió más frío, y una sensación de inquietud me recorrió la columna vertebral.
¿Era posible que una mujer tan hermosa llevara consigo una carga tan pesada? ¿Era un simple juego de la mente o había algo oscuro acechando tras su sonrisa? La atmósfera se volvió opresiva y la carretera parecía extenderse infinitamente, como si nos estuviera llevando hacia un destino que no podíamos prever. Mis pensamientos se agolpaban como nubes de tormenta, cada uno más pesado que el anterior. Recordé el consejo de mi madre: nunca subas a un extraño a tu coche. Pero la atracción que sentía por Lucía superaba cualquier advertencia lógica. En ese instante me di cuenta de que la belleza puede ser engañosa y lo que parece un regalo puede convertirse en una maldición. A medida que avanzábamos, un escalofrío recorrió mi piel y una pregunta se instaló en mi mente: ¿qué había hecho al aceptar su petición de carona? Pero cuando la noche cayó por completo, algo inexplicable comenzó a suceder. A medida que la oscuridad se cernía sobre nosotros, el ambiente se tornó más inquietante. Los árboles a los lados de la carretera parecían cobrar vida. Sus ramas, torcidas, se movían como si quisieran atraparnos en su abrazo. La tensión en el aire era palpable y mis pensamientos se desdibujaban entre la fascinación y la inquietud. Lucía, que hasta hacía poco era la encarnación de un sueño, comenzaba a parecerme un enigma envuelto en un velo de brumas. No tardé en darme cuenta de que nuestra conversación había cambiado. Las historias de sueños rotos se transformaron en murmullos de advertencia, como si cada palabra que pronunció me acercara a un abismo que no podía ver. «Hay cosas que no comprendes», dijo, sus ojos centelleando con una intensidad que me provocó un escalofrío. «Las sombras de este lugar tienen memoria, y no todos los que caminan por aquí están destinados a salir». Fue en ese instante que la carretera dio un giro inesperado, llevándonos a un camino secundario que no reconocía. La luz de los faros apenas iluminaba el sendero, y el silencio se volvió ensordecedor, interrumpido solo por el sonido del motor y el latido acelerado de mi corazón. Intenté calmarme, convencido de que solo era mi imaginación. «Lucía, ¿dónde estamos?», pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. «No te preocupes», respondió, pero su tono era inquietante, como si llevara consigo un secreto que pesaba más que cualquier carga física. A veces es necesario perderse para encontrarse a uno mismo. Me pregunté si estaba hablando de mí o de ella. La sensación de que había algo más, algo oculto bajo la superficie de sus palabras, comenzó a crecer en mí. Fue entonces cuando vi las luces de otro coche acercándose. Mi corazón se aceleró al pensar que tal vez podría ser un rescate en esta noche extraña. Sin embargo, a medida que el vehículo se acercaba, noté que no era un coche ordinario. Era un vehículo oscuro, con cristales tintados que apenas dejaban entrever su interior. Pasó a nuestro lado sin detenerse, pero no pude evitar sentir que sus ocupantes nos estaban observando. Lucía se quedó en silencio, su mirada fija en la carretera, como si supiera algo que yo no. ¿Quiénes eran?, pregunté, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. ¿Conoces a esos tipos? No, pero no son amigos, respondió con una seriedad que me heló la sangre. Debemos seguir adelante y no mirar atrás. La urgencia en su voz hizo que acelerara, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué demonios estaba sucediendo? De repente, el coche comenzó a vibrar, como si una fuerza desconocida intentara detenernos. La dirección del volante se tornó errática y luché por mantener el control mientras Lucía apretaba los labios, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. «¡Hazlo!», me gritó. «No pares», aceleré, sintiendo cómo el corazón me retumbaba en el pecho. Pero la carretera, antes tan familiar, se había transformado en un laberinto de sombras.
Cada curva me llevaba más lejos de la realidad que conocía y más cerca de un abismo del que no sabía si podría regresar. Fue entonces cuando vi a un grupo de personas en el margen de la carretera, vestidas de manera extraña, como si hubieran salido de otra época. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó paralizado. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, mi voz temblando. «Son los que no pueden irse», respondió Lucía, y su tono era tan sombrío que me heló la sangre. «Son las almas que han quedado atrapadas aquí. No debemos detenernos, no debemos mirar hacia ellos». Pero era demasiado tarde. Atraído por la curiosidad y el horror, mi mirada se desvió hacia el grupo. Sus ojos vacíos parecían clamar por ayuda, y en ese instante sentí una oleada de compasión mezclada con terror. ¿Qué había hecho al detenerme? De repente, una de esas figuras dio un paso hacia nosotros, extendiendo la mano como si intentara alcanzarnos. «Ayúdanos», susurró con una voz rasposa que resonó en mi mente. «No podemos salir de aquí». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras Lucía gritaba: «Mira hacia adelante, no te detengas». El coche comenzó a tambalearse y luché por mantener el control. La figura se desvaneció en la oscuridad, pero su súplica quedó grabada en mi memoria. «¿Qué está pasando, Lucía?», grité, sintiendo que el miedo comenzaba a consumir mi razón. «Es el lugar», dijo ella, su voz ahora tranquila pero cargada de un peso que no podía ignorar. «Carabanchel guarda secretos que no deberíamos conocer. Debemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Mis pensamientos se agolpaban en mi mente como un torbellino. La conexión que sentía con ella era cada vez más intensa, pero también más peligrosa. ¿Era ella parte de este misterio, o era una víctima atrapada en su propia historia? El dilema me carcomía. ¿Debía seguir adelante con ella o dar la vuelta y huir de este oscuro destino? En ese momento, el coche empezó a fallar. Las luces parpadearon y el motor emitió un ruido ominoso. La carretera se desdibujaba ante mis ojos y la figura que había visto antes parecía seguirnos, susurra de advertencias llenando el aire. De repente, comprendí que estaba a punto de enfrentar una decisión que podría cambiar mi vida para siempre. «Lucía, ¿qué hacemos?», pregunté, el terror apoderándose de mí mientras el coche comenzaba a detenerse. Las luces del panel de control se apagaron y en un instante de desesperación, comprendí que la noche no había hecho más que empezar. El misterio se intensificaba y las sombras de Carabanchel se acercaban, dispuestas a revelarnos sus secretos más oscuros. ¿Seríamos capaces de salir de este laberinto o nos convertiríamos en parte de su historia, atrapados para siempre entre sus murmullos y susurros? La noche se cernía sobre nosotros como una manta de oscuridad impenetrable, y el coche, que antes me había parecido un refugio, se había convertido en una trampa. Mis manos temblaban en el volante mientras el motor emitía un quejido desgarrador, como si también él supiera que estábamos a punto de ser atrapados. Miré a Lucía buscando en sus ojos una chispa de esperanza, pero solo encontré un abismo de incertidumbre. «Mira hacia adelante, no te detengas». Su voz resonaba, pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Era la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota o la desesperación de alguien que también está atrapada en este juego macabro? La figura que había visto antes, la que había extendido la mano, se había desvanecido, pero su súplica seguía resonando en mi mente. «¿Qué quieres decir con que no podemos mirar atrás?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el pánico se apoderaba de mí. «¿Qué es este lugar, Lucía?». Ella giró la cabeza hacia mí, sus ojos destilando una mezcla de miedo y determinación que me hizo cuestionar mi propia cordura. «Carabanchel no es solo un lugar, es un estado mental. Aquí, el tiempo y la memoria se entrelazan.
Las sombras no son solo sombras, son recuerdos, son ecos de aquellos que no pudieron avanzar. Este lugar se alimenta de nuestros miedos, de nuestras dudas. Sus palabras se hundieron en mí como un peso, y de repente me vi arrastrado a un recuerdo olvidado, una imagen de mi infancia que había enterrado en lo más profundo de mi ser. Recordé a mi hermana, Clara, que había desaparecido sin dejar rastro hace años. Nunca supe qué le había pasado, pero su ausencia había dejado una cicatriz que aún me dolía. La búsqueda de respuestas me había llevado por caminos oscuros y retorcidos, pero siempre había creído que algún día entendería. Y ahora, en esta noche aterradora, la conexión entre mi pasado y el presente comenzó a tomar forma. Lucía, ¿y si este lugar tiene algo que ver con mi hermana? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. Ella me miró con una intensidad inquietante, como si cada palabra que pronunciara pudiera desatar un torrente de verdades ocultas. No lo sé, respondió en voz baja, pero las almas que están atrapadas aquí suelen tener historias que contar. Quizás, si encontramos la forma de salir, también descubramos lo que sucedió contigo. El motor del coche empezó a fallar y el silencio se volvió ensordecedor. La carretera se desdibujaba y la figura que había visto antes parecía cobrar vida en mi mente, su súplica resonando con fuerza. «Ayúdanos». La voz era un eco de mi propia desesperación. «Estamos perdiendo tiempo. Debemos hacer algo», dije, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Pero, al mismo tiempo, una extraña sensación de claridad comenzó a tomar forma. Tal vez este lugar no solo era un laberinto físico, sino también una metáfora de mis propios miedos y traumas. Quizás, para salir, necesitaba enfrentar lo que había estado evitando. ¿Y si la clave para escapar está en lo que hemos ignorado? Le pregunté a Lucía, sintiendo que una chispa de comprensión iluminaba mi mente. ¿Y si el pasado de este lugar está conectado con el mío? ¿Qué quieres decir? Su mirada era de sorpresa, pero también de curiosidad. Mi hermana, el lugar donde desapareció estaba cerca de aquí, en una zona que nunca exploré. Tal vez, si regresamos, si buscamos allí, podríamos encontrar respuestas, pero debemos hacerlo rápido. Lucía asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. Siento que este lugar nos está observando. No podemos confiar en nada, ni en nadie. Decidí dar la vuelta, sintiendo que el aire en el interior del coche se volvía más pesado. La carretera oscura se desdibujaba a nuestro alrededor, y a medida que girábamos, vi las figuras de aquellos que estaban atrapados, mirándonos con sus ojos vacíos. Su presencia era opresiva, y me pregunté si alguna vez podrían liberarse de su prisión. ¿Qué les pasó a ellos?, pregunté, sintiendo cómo la curiosidad se mezclaba con la compasión. ¿Por qué no pueden irse? Esas almas están atadas a sus miedos, a sus secretos, respondió Lucía, su voz temblando. No se han perdonado. Este lugar se alimenta de su dolor, y si no tenemos cuidado, nosotros podríamos ser los próximos. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero la idea de buscar respuestas sobre Clara me impulsó a seguir adelante. Debemos encontrar ese lugar, insistí, sintiendo que era nuestra única esperanza. Mientras retrocedíamos, el coche vibró de nuevo y un oscuro presagio se apoderó de mí. De repente, vi una luz a lo lejos, tenue, pero inconfundible. Era la entrada a un camino que parecía llevar a la zona donde había desaparecido Clara. Sin pensarlo dos veces, aceleré y nos dirigimos hacia allá, sintiendo que cada kilómetro que recorríamos también era un paso hacia la verdad. Pero mientras nos acercábamos, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Las sombras danzaban a nuestro alrededor y el aire se sentía más pesado. Fue entonces cuando escuché un susurro.
una voz familiar que me llamaba. «Ayúdame, por favor». Era Clara. La sentí tan cerca y el dolor de su ausencia se intensificó hasta casi abrumarme. «¿La has oído?», pregunté, mi voz llena de angustia. «Es Clara». Lucía me miró con preocupación. «No podemos dejarnos llevar por ilusiones. Este lugar juega con nuestra mente. Lo que escuchas puede no ser real». Pero la desesperación me impulsó a seguir adelante. «Debo saber la verdad». El coche se detuvo abruptamente y el silencio se volvió ensordecedor. La figura de Clara pareció aparecer ante mí, su rostro pálido y su mirada suplicante. «No puedo irme», dijo, su voz resonando en mi mente. «Estás cerca de descubrirlo, pero debes tener cuidado. No todo es lo que parece». Las palabras de Clara me llenaron de confusión y temor. ¿Estaba realmente hablando con ella o era solo un eco de mi propio dolor? Mis recuerdos se entrelazaban con la realidad y empecé a cuestionar mi cordura. «Lucía, esto es real. Debemos hacer algo», dije, sintiendo que el abismo de la locura comenzaba a abrirse ante mí. Mientras tanto, las figuras en la carretera comenzaron a acercarse, sus rostros distorsionados por la desesperación. «No mires hacia atrás», susurraron al unísono. «No puedes quedarte». El terror se apoderó de mí y comprendí que estaba al borde de una revelación que podría destruirme. Podría ser que Clara nunca hubiera desaparecido, sino que había muerto aquí, atrapada en este laberinto de sombras y recuerdos. La pregunta me desgarró, y el miedo a perderme en esta locura se convirtió en mi única realidad. «Lucía, debemos salir de aquí. Ahora», grité, mientras el coche se apagaba y la oscuridad nos envolvía. La noche estaba lejos de terminar, y el misterio de Carabanchel se volvía más profundo y peligroso a cada segundo. Pero mientras intentaba encender el motor, una risa baja y siniestra resonó en el aire, y supe que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La conexión con mi pasado estaba a punto de revelarse, y con ello, el secreto más oscuro de todos. El precio que debía pagar para escapar de esta pesadilla. La risa resonó en la oscuridad, un eco escalofriante que reverberaba en mi pecho. Era como si la noche misma se burlara de mí, de mis esperanzas, de mis temores. Lucía se encogió en su asiento, sus ojos reflejando la misma mezcla de terror y determinación que sentía yo. Era el momento decisivo, el clímax de esta pesadilla. Sabía que tenía que enfrentar lo que había estado evitando, el secreto que había permanecido enterrado en mi mente desde la desaparición de Clara. «¿Qué es esto?», grité, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. «¿Quiénes son ustedes? Déjenos en paz». Las figuras en la carretera se acercaban, sus rostros distorsionados por la angustia, como si cada uno de ellos llevara consigo un fragmento de mi dolor. «No puedes huir de nosotros», susurraron al unísono. «Nosotros somos el pasado. Tú eres uno de nosotros». El coche se volvió un congelador emocional y el motor seguía muerto, como si se hubiera rendido ante la omnipresente oscuridad. Cada palabra que decía parecía atraer a más sombras, y cada sombra parecía llevar consigo un eco de mi historia. Era como si este lugar estuviera alimentándose de mi miedo, de mi angustia, de mi incapacidad para dejar ir. «No, esto no es real», me grité a mí mismo, pero las dudas comenzaban a asaltarme. ¿Y si sí lo era? ¿Y si en realidad mi hermana había estado atrapada aquí todo este tiempo? La imagen de Clara, su mirada suplicante, se repetía en mi mente. El abismo de la locura se abría ante mí y el dolor de su ausencia se transformaba en desesperación. «Clara», grité, mi voz resonando en la oscuridad. «Si estás aquí, dame una señal, muéstrame lo que sucedió». El aire se volvió denso y las figuras se detuvieron, sus ojos vacíos fijos en mí. Una de ellas,
Una mujer de cabello largo y desordenado dio un paso adelante. «No puedes pedir respuestas sin estar dispuesto a escuchar la verdad», dijo, con una voz que parecía surgir de las profundidades del abismo. «La verdad duele, y no todos están preparados para enfrentarla». «¿Qué verdad?», respondí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. «¿Qué pasó con Clara?». La mujer se acercó aún más y pude ver su rostro, marcado por el sufrimiento y la tristeza. «Ella está atrapada aquí por su propio dolor, como tantos de nosotros. Se niega a dejar ir lo que la ató a este lugar. Tu búsqueda de respuestas te ha traído a este umbral, pero debes decidir si estás listo para enfrentar la oscuridad que habita dentro de ti». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La idea de que Clara pudiera estar sufriendo, de que su alma estuviera atrapada en esta pesadilla, me desgarraba, pero al mismo tiempo sentí una determinación renovada. No podía dejar que su luz se apagara en esta oscuridad. Tenía que luchar, no solo por ella, sino también por mí mismo. «Lucía», la llamé, sintiendo que su presencia a mi lado era un ancla en medio de la tormenta. «Necesito tu apoyo. No puedo enfrentar esto solo». Ella me miró y en sus ojos vi la chispa de la resolución. «No estamos solos, recuerda. Juntos podemos enfrentarlo. Si este lugar se alimenta de nuestros miedos, debemos encontrar la forma de liberarnos de ellos». Con su apoyo, sentí que la desesperación comenzaba a transformarse en fuerza. «¿Cómo podemos liberarnos?», pregunté a la mujer que seguía observándonos con una mirada llena de compasión y tristeza. «Debes confrontar tu pasado», respondió ella, su voz resonando con una extraña mezcla de dulzura y gravedad. «Debes perdonar y dejar ir. Solo así Clara podrá encontrar la paz. Pero cuidado, la oscuridad no se rendirá fácilmente». El aire se volvió aún más pesado y el murmullo de las sombras se intensificó. «No puedes dejar que la luz se apague», susurraron como si susurros de un coro fantasmagórico. «Si te atreves a mirar hacia atrás, nunca podrás avanzar». «Eso es lo que quieren que creas», interrumpió Lucía, su voz firme. «No, podemos dejar que el miedo nos controle. La verdad puede doler, pero es el primer paso hacia la libertad». Respiré hondo, sintiendo que la determinación comenzaba a florecer en mi interior. Miré a Lucía y luego a la mujer. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiendo que la respuesta estaba al alcance de mi mano. «Recuerda», dijo la mujer con dulzura. «Recuerda lo que sucedió. No temas lo que verás. Es el momento de enfrentar tu verdad». Con cada palabra, sentí que la oscuridad se retiraba un poco, como si esta decisión estuviera iluminando el camino. Sabía que debía enfrentar la memoria de Clara, el dolor que había estado evitando durante tanto tiempo. «Clara, te he buscado tanto tiempo. No voy a rendirme». «¡Ahora!», grité, sintiendo que cada palabra era un grito de liberación. El aire tembló a mi alrededor y de repente el coche comenzó a vibrar. La oscuridad se aglutinó en un remolino a nuestro alrededor y las figuras comenzaron a desvanecerse como si la luz de mi determinación las estuviera dispersando. «Vuelve a mí, no te vayas», imploré, sintiendo que la conexión se fortalecía. La cara de Clara apareció de nuevo, más clara que nunca, su mirada llena de dolor, pero también de anhelo. «Ayúdame», suplicó, y en su voz pude escuchar el eco de todas mis dudas, de toda la culpa que había cargado durante años. «Tienes que dejarme ir, tienes que perdonarme». Un torrente de emociones me abrumó. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras comprendía que Clara no estaba atrapada por su propio dolor, sino por la carga que yo había llevado. Era mi culpa no haber podido protegerla, no haberla encontrado. Y ahora debía liberar a ambos. «Te perdono, Clara. Te perdono por lo que no pudiste controlar. Te perdono por dejarme»,
dije sintiendo que cada palabra era un paso hacia la luz. La figura de Clara sonrió, una expresión de paz y amor. Gracias, susurró, y en ese momento el abismo de la locura comenzó a cerrarse, como si la oscuridad se disolviera en la luz de nuestra conexión. Las figuras que nos rodeaban se desvanecieron por completo y el coche recuperó su energía. El motor rugió a la vida y la carretera comenzó a iluminarse con una luz suave y cálida. «Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido», exclamó Lucía, y su voz era un bálsamo en medio de la tormenta. Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra oscura emergió del remolino, una figura imponente que parecía alimentarse de la desesperación. «No tan rápido», dijo con una risa siniestra, y comprendí que la verdadera prueba estaba lejos de terminar. «Debemos luchar», le grité a Lucía, sintiendo que la última batalla se avecinaba. La oscuridad no se rendiría fácilmente, y sabía que el enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. El aire se volvió helado y la sombra se acercó, su risa resonando como un eco maligno en mi mente. Lucía y yo nos preparamos para lo que parecía ser un enfrentamiento inevitable. Sentí que la adrenalina corría por mis venas, y aunque el miedo se aferraba a mí como un manto pesado, también había una chispa de determinación. Habíamos enfrentado la oscuridad juntos y no iba a dejar que me arrebataran esa victoria. «No permitiré que nos detengas», grité, sintiendo que mis palabras eran un escudo contra el terror que emanaba de la figura. Lucía se puso a mi lado, su mano apretando la mía con fuerza. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que no estaba solo en esta batalla. La sombra se detuvo, observándonos con una mirada que parecía atravesar nuestras almas. «¿Realmente crees que has ganado? La oscuridad siempre regresa, siempre hay un precio que pagar», dijo, mientras su forma se distorsionaba, como si intentara engullir la luz que emanábamos. «No me importa el precio. Lo que quiero es liberar a Clara y a todos los que están atrapados aquí», respondí, sintiendo que cada palabra era un acto de valentía. La verdad que había enfrentado me había fortalecido, y ahora sabía que la luz siempre encontraría una forma de prevalecer. Con un movimiento de su mano, la sombra lanzó un torrente de oscuridad hacia nosotros, como un río de pesadumbre. Lucía y yo nos agachamos, y en ese instante sentí una conexión profunda con ella. «Juntos», le dije, y ella asintió, su mirada firme. Unimos nuestras fuerzas, y el aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar, creando ondas de energía que se expandieron hacia la sombra. «Tú no nos controlas más», grité, y en ese momento la luz que habíamos cultivado se intensificó, chocando contra la oscuridad. La sombra se retorció, gritando mientras la luz la envolvía, y en un destello se desvaneció, dejando solo un eco de su risa aterradora. El silencio que siguió fue abrumador. La noche parecía haberse despejado, y una calma extraña se instaló en el aire. Miré a Lucía, y aunque estábamos exhaustos, había un destello de esperanza en sus ojos. «Lo hicimos», susurró. Y aunque la victoria era nuestra, sentía que el peso de la batalla aún se cernía sobre nosotros. Pero el eco de la sombra siguió resonando en mi mente, y una parte de mí sabía que la lucha no había terminado del todo. Aunque habíamos liberado a Clara y a las almas atrapadas, la experiencia me había dejado cicatrices profundas. La sensación de pérdida, de culpa, de impotencia, todo eso seguía presente, como una sombra que no podía desvincularme. De repente un destello de luz apareció frente a mí. La figura de Clara se materializó, más etérea que nunca, pero su sonrisa era una mezcla de gratitud y tristeza. «Gracias, hermano», dijo con una voz suave. «Tu valentía me ha liberado, pero el camino no ha terminado. Hay más por descubrir, más sombras que enfrentar».
Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir? ¿Hay más de esto? Pregunté, sintiendo que la preocupación se apoderaba de mí de nuevo. Las sombras no solo son mías. Hay otros que aún necesitan tu ayuda. Hay secretos que debes descubrir y otros que están sufriendo como yo lo hice. No todo está resuelto, dijo antes de desvanecerse lentamente, dejando solo la luz que había traído consigo. El silencio se hizo más pesado y la realidad de sus palabras me golpeó con fuerza. Había un nuevo propósito, un nuevo misterio que me llamaba, pero antes de que pudiera procesar completamente lo que significaba, sentí un temblor bajo mis pies. El coche, que había recuperado su energía, comenzó a vibrar nuevamente, como si quisiera advertirnos de que no estábamos a salvo. «Lucía, tenemos que irnos», le dije, sintiendo que el peligro aún acechaba en las sombras. La carretera, que antes parecía iluminada, ahora se oscurecía de nuevo, como si el lugar mismo se resistiera a liberarnos completamente. Mientras conduje, el recuerdo de Clara y su mensaje resonó en mi mente. Sabía que debía regresar, que la lucha apenas comenzaba. Pero algo dentro de mí también había cambiado. Las cicatrices emocionales que llevaba eran ahora parte de mi fortaleza. Había enfrentado mi oscuridad, y aunque la sombra había sido desterrada, el impacto de la experiencia me acompañaría para siempre. Al llegar a un cruce, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las luces del coche parpadearon y un escalofrío recorrió mi cuerpo. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía, su voz llena de preocupación. «Creo que algo está cambiando», respondí mientras miraba por la ventana. En la distancia vi una figura familiar, un destello de luz que parecía llamarnos. Sin embargo, también sentí la presencia de otras sombras observándonos desde lo profundo del bosque. «Esto no ha terminado», murmuré. «Hay más por descubrir, más por enfrentar». Lucía me miró y su expresión se llenó de determinación. «Entonces volvamos. No dejaremos que las sombras nos derroten. Estamos juntos en esto». Asentí, sabiendo que la lucha por la verdad y la luz apenas comenzaba. Mientras el coche avanzaba hacia la próxima aventura, una sensación de esperanza y miedo se entrelazaba en mi corazón. Las sombras no se habían ido, pero ahora tenía la fuerza y el apoyo para enfrentar lo que viniera. La historia de Clara era solo el principio, y el eco de su voz me guiaba hacia lo desconocido. La carretera se extendía ante nosotros, y con cada kilómetro que recorríamos sabía que el misterio de las sombras aún guardaba secretos ocultos, esperando a ser desvelados. Mientras el coche avanzaba, la inquietud en mi pecho aumentaba. La carretera, que antes parecía un camino de esperanza, ahora se convertía en una trampa. Las luces del auto titilaban como si estuvieran advirtiéndonos de un peligro inminente. «Estamos cerca de algo», murmuré, mi voz apenas un susurro. Lucía se tensó a mi lado. «¿Qué crees que hay ahí?», preguntó, sus ojos escaneando el oscuro paisaje que nos rodeaba. La figura luminosa que había visto antes seguía presente en mi mente como un faro en la oscuridad. Pero también sabía que las sombras nos acechaban. De repente, el motor del coche hizo un ruido extraño, como si se ahogara en la oscuridad. Miré el tablero. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándonos en la más completa penumbra. «No», murmuré, sintiendo que la ansiedad se transformaba en terror. «No ahora». El coche se detuvo abruptamente. El silencio era ensordecedor, roto solo por el eco de nuestras respiraciones entrecortadas. «¿Qué hacemos?», Lucía preguntó, su voz tiñéndose de pánico. Pero antes de que pudiera responder, un viento helado sopló a través de las ventanas, trayendo consigo un murmullo que parecía susurrar nuestros nombres. «Lucía»,
Mantente cerca, le dije, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Abrí la puerta del coche y el aire frío me golpeó como un puñetazo. Debemos salir de aquí. Al pisar el suelo, una sombra se deslizó entre los árboles, tomando forma. Recordé la risa malévola que habíamos enfrentado antes y un escalofrío recorrió mi espalda. «No has aprendido nada», resonó la voz de la sombra, ahora más fuerte, más tangible. «La oscuridad es parte de ti y siempre regresará». Lucía retrocedió, su rostro pálido. «¿Qué significa eso?», preguntó, pero antes de que pudiera contestar, la sombra se abalanzó sobre nosotros, envolviéndonos en su abrazo helado. Sentí cómo la desesperación trataba de apoderarse de mí, y en ese instante comprendí la verdad. La oscuridad no era solo un enemigo externo. Había una parte de mí que siempre había temido la luz, que había sucumbido a las sombras. «No, no», grité tratando de resistir, pero la sombra me absorbió, arrastrándome hacia un abismo sin fin. Lucía gritó mi nombre, pero su voz se desvaneció en el eco de la oscuridad. Su mano se soltó de la mía, y cuando la miré vi que su rostro se transformaba, convirtiéndose en una imagen distorsionada de lo que había sido. La risa de la sombra resonó en mi mente, una cacofonía de desesperación y terror. De repente, me encontré de pie en el mismo lugar donde todo había comenzado, el bosque denso y oscuro a mi alrededor. Clara apareció frente a mí, su rostro ahora lleno de tristeza. «Esto no es un ciclo que puedas romper», dijo con voz suave. «La oscuridad ha tomado lo que más amas. Estás atrapado en su red». Mis manos temblaron y comprendí que el final que había temido había llegado. No había escapatoria. La sombra había ganado y yo era ahora parte de la oscuridad. La risa resonó nuevamente y mientras me sumergía en el abismo, entendí que mi lucha no había terminado, sino que apenas comenzaba. Las sombras me habían reclamado y ahora, como su nuevo portador, debía enfrentar todo lo que había perdido. La carretera se desvaneció en la noche y con ella mi esperanza. La oscuridad había triunfado y el eco de mi propia desesperación resonaría en el vacío eterno. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterios. Deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia. Gracias por acompañarnos en este viaje.